Hechos capítulo 10, versículo 37 en adelante, dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Después del periodo del oscurantismo, fue como la obra del Espíritu Santo el recuperar y llevar a la iglesia a una pureza de la doctrina. Recordemos que en aquel tiempo, en el oscurantismo, bajo la presión y la administración de la Iglesia Católica Romana, las verdades de la palabra quedaron escondidas. Luego de aquellos días, el Espíritu Santo comienza a traer un refrescar, un avivamiento, una reforma, y la iglesia comienza a entrar en una realidad. Y es la realidad de la pureza de la palabra. Entonces, mucho tiempo pasó. Demasiado, mientras el Espíritu Santo hacía esta obra y continúa haciéndola hasta nuestros días. Dentro de este asunto que ocurrió, una de las cosas que el Espíritu Santo trajo para que la iglesia recobrara en esa realidad era la realidad de la vigencia de los dones del Espíritu. En medio de esto, muchos hermanos comenzaron a experimentar dones del Espíritu y dones notorios del Espíritu. Entre ellos se encontraba el don de lenguas. Un hombre llamado Charles Parham, precursor del avivamiento de la calle Azusa, que comenzó a sentir esa carga de hablar acerca del don de lenguas. Y en aquellos días era algo que nadie había escuchado. Entonces todos se maravillaban y admiraban de notar que había una realidad conocida como el don de lenguas. Pues en medio de estas enseñanzas, muchas personas comenzaron a hablar en lenguas, y eso comenzó a ser algo notorio frente a la iglesia y notorio frente al mundo. En medio de ese entendimiento de Charles Parham, por no solo experimentar el don de lenguas, sino poder transmitir a otros lo que esto representaba, él comenzó a profundizar en las Escrituras y llegó a un punto donde Charles Parham comenzó a decir que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, es decir, el recibir el Espíritu Santo sobre nosotros, su evidencia iba a ser hablar en lenguas. A eso él le llamó glosolalia. Ahora, cuando nosotros miramos lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 30,
Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El contexto de 1 Corintios capítulo 12 es un contexto que tiene que ver con los dones del Espíritu, pero por supuesto nos muestra que las lenguas es un don del Espíritu y no todos van a hablar en lenguas. Aún el hermano Watchman Nee llegó a mencionarle a Witness Lee que él nunca habló en lenguas, pero que él no se oponía a esa realidad porque la observaba en la palabra. Es decir, que de alguna manera Charles Parham deslizó doctrinalmente a llegar a considerar que todos en la iglesia debían hablar en lenguas. Desde allí surgió luego el avivamiento de la calle Azusa, y del avivamiento de la calle Azusa siguió avanzando el asunto hasta las doctrinas que quizás muchos creyentes hoy en día sostienen, particularmente las iglesias pentecostales. Ahora, lo que la palabra del Señor nos muestra es que las lenguas son un don y que no todos hablarán en lenguas. También la palabra nos muestra que todos pueden anhelar dones, que todos pueden pedirle al Señor dones en las diferentes menciones de los dones. Entonces, si un hermano o hermana no habla en lenguas y quiere tener esa experiencia, lo puede pedir. Pero si no lo hace, no quiere decir que no recibió al Espíritu Santo y no quiere decir que no está comisionado para andar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos comprendido por la palabra que la señal del bautismo del Espíritu sobre nosotros es el poder para vivir una vida en el Señor y para servir al Señor. Es decir, que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es vivir y servir. Y los dones del Espíritu son herramientas para edificar. Ahora, vamos a mencionar lo siguiente. Hay un apartado en la Escritura que podría ser como las reglas del don de lenguas, que es un capítulo completo, que es 1 Corintios capítulo 14, vamos a leerlo, tengámoslo listo por ahí. Pero antes de entrar en ese capítulo, voy a mencionar algo muy importante. Y es que el texto nos da como unas reglas, como unas pautas para nosotros administrar la realidad del don de lenguas, la realidad del don de profecía, la realidad del don de interpretación de lenguas. Y el texto nos invita a mantener el orden. Pero debemos entender lo que ocurrió en Hechos capítulo 10. Y es que en Hechos capítulo 10 una realidad irrumpió la reunión, donde en ese momento en particular uno podría decir hubo desorden, porque todos comenzaron a hablar en lenguas. Es decir, el texto de 1 Corintios 14 nos invita a que el don se gestione de una manera ordenada, pero en Hechos capítulo 10 no vemos que suceda de esta forma. ¿Por qué sucede esto? Porque una cosa es la novedad y otra cosa es el orden. Una cosa es experimentar el don de lenguas, que sea una novedad para nosotros, que sea un estrenar un don, que sea un entender que hay un don de lenguas, que sea un ir poco a poco madurando en el don, y otra cosa es el orden. Es decir, que de la novedad al orden hay un desorden. Entonces, debemos ser pacientes con la novedad y debemos disfrutar la novedad. Hay novedad. La novedad de los dones del Espíritu es como una inauguración del Espíritu Santo para mostrarnos y revelarnos esos dones, para mostrarnos que hay hermanos que tienen esos dones y los hermanos están en un proceso para aprender a ejercitar los dones y ordenarse. Pero eso es novedad y la iglesia debe disfrutar la novedad, no solo en el don de lenguas, sino en los demás dones. Entonces debemos disfrutar la novedad, debemos ser pacientes con la novedad, así no comprendamos lo que está sucediendo, pero debemos ser conscientes de la importancia del orden en esa novedad. Es decir, que hay novedad y hay orden y hay una transición y un camino que se nota desordenado. Pero el Espíritu Santo nos muestra en 1 Corintios capítulo 14 ese manual de los dones de inspiración, es decir, lenguas, interpretación y profecía. Y nos vamos ajustando a esa realidad. Ahora, para nosotros poder entrar en lo que la palabra del Señor nos muestra en 1
de Corintios capítulo 14, quiero que hagamos un comparativo en esas tres experiencias, tres relaciones, tres enfoques que podría tener el don de lenguas frente a las tres disposiciones del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo en los días de Moisés principalmente tenía tres disposiciones, es decir, tres espacios. Es decir, las tribus rodeaban el tabernáculo y el tabernáculo tenía una puerta. Y quizás si la puerta se abría, las tribus podían observar a distancia lo que ocurría después de la puerta hasta que la puerta se cerrara. Quizás era lo que estaba detrás de la puerta algo un poco más público, porque todavía no era el lugar santo ni tampoco el lugar santísimo. ¿Qué había detrás de la puerta que no era el lugar santo ni tampoco el lugar santísimo? Estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. Era un lugar donde se hacían sacrificios que representaban los sacrificios de expiación por todo el pueblo, y también la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban después de dichos actos. Esto es el atrio, es la puerta y el atrio, y podríamos llamarle a esto la primera disposición o el primer escenario. Y ya en el lugar santo nos encontraríamos con la mesa de los panes, nos encontraríamos con el altar de oro, nos encontraríamos con el candelero. Y allí, en ese lugar, encontraríamos un lugar un poco más íntimo. Allí los sacerdotes tenían interacción. No era un lugar individual, era un lugar todavía colectivo, pero era un lugar exclusivo, porque era un lugar para los sacerdotes. Y allí servían al Señor. Ya no era un servicio público, sino que era un servicio privado. Pero aún así había un escenario más profundo, era una disposición más profunda, que era el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Allí estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Y había una realidad mucho más profunda, relacionada con la presencia de Dios y con la mente de Dios. Ahora, esas tres disposiciones vamos a tomarlas para hacer un cuadro comparativo sobre la realidad de lo que nos muestra 1 Corintios capítulo 14 acerca del don de lenguas. Empezamos entonces mencionando que la puerta y el atrio podría significar estas realidades un enfoque hacia los incrédulos, porque la puerta nos habla de Cristo, Él es la puerta. Y cuando vemos lo que hay detrás de la puerta, hay sacrificio, hay sangre, pero también hay agua. Hay muerte, pero también hay pureza, hay limpieza, hay sanidad. Así que en el altar de bronce y en la fuente de bronce nos encontramos figuras relacionadas con el evangelismo. Entonces, vemos que de alguna manera el atrio representa una realidad enfocada hacia aquellos que están fuera de la casa. Es lo que se presenta al mundo y a los incrédulos. Es lo que se presenta a ellos. Podríamos quizás nosotros hasta hablar de cómo el lavacro podría representar hasta una figura misma del bautismo en agua. Entonces, son figuras evangelísticas. Miremos lo que dice allí 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Y del versículo 22 en adelante. Vamos a leer 1 Corintios 14, del 22 al 25. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Quiero que me presten mucha atención porque aquí hay un juego de palabras muy interesante. Entonces, leamos bien lo que dice acá para que podamos tener una comprensión amplia sobre este texto. Versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hago un paréntesis. Si usted lee detalladamente los dos versos, pareciera que hubiera una contradicción. Porque está diciendo que la señal es para los incrédulos, pero luego dice que los incrédulos entran y que no entienden absolutamente y que acusa a la iglesia de estar loca. Quizás, ¿qué está tratando de decir el Espíritu Santo en esto? Está diciendo que es señal para los incrédulos en el sentido de que es una evidencia de que algo sobrenatural está ocurriendo, pero esto no quiere decir que ellos lo van a aceptar. Es una señal para los incrédulos en ese sentido,
Y podríamos nosotros recordar lo que dice Hechos capítulo 2, del versículo 12 al 13. Voy a leerlo rápidamente. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. El contexto es el día del Pentecostés. El contexto es la inauguración del Espíritu Santo sobre la iglesia local de Jerusalén. Y vemos que muchas personas estaban escuchando ese estruendo, pero lo interesante del texto es que una porción de esas personas entendieron, se identificaron, pero otras no entendieron y no se identificaron. Entonces, en ese sentido era una señal, y era una señal para todos, pero particularmente para los incrédulos, porque el mismo texto que aparece allí en 1 Corintios capítulo 14, va a decir allí en el versículo 21, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor, llevando esto desde la perspectiva profética de Isaías 28, 11 y 12. Entonces era una señal profética, pero esta señal no representaba en ese momento que ellos iban a aceptar esa realidad. Ahora, habían algunos incrédulos que definitivamente aceptaron esa realidad. Entonces, cuando habla de creyentes, que dice luego la palabra, cuando nos menciona no el don de lengua, sino el don de profecía, luego dice allí, pero si todos profetizan, versículo 24, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ese incrédulo que está hablando la palabra allí, que entra como por primera vez a la iglesia, realmente es, por así decirlo, un nuevo creyente. Es un creyente en un contexto de novedad. No se está refiriendo a la iglesia, porque se está hablando de que hay una iglesia que está operando en los dones del Espíritu, sino que se está hablando de un testimonio hacia los de afuera, y como el testimonio hacia los de afuera, algunos van a decir, ustedes están locos, pero otros van a ser convencidos por el Espíritu Santo, y en ese sentido, ese incrédulo pasa a ser creyente. Ese incrédulo en ese momento pasa a ser creyente. Entonces, esos versículos, cuando se habla de incrédulo y creyente, se refiere a un momento de conversión, en ese momento en el cual ese incrédulo decide recibir algo del Señor. Entonces, nosotros teniendo en cuenta este asunto, son creyentes que algunos minutos atrás habían sido incrédulos, pero tuvieron un encuentro con el Señor. Lo que el texto está diciendo es que la iglesia tiene un rol de, por medio de los dones del Espíritu, también llevar un testimonio evangelístico, y cómo los dones del Espíritu también se proyectan a un testimonio evangelístico para ejercer ese servicio evangelístico y de atrapar los peces que están en el mundo. Entonces, vemos que el don de lenguas tiene ese sentido. Tiene un sentido, la palabra habla acerca de lenguas humanas o angélicas. La palabra nos habla de esa realidad. Entonces, en ese sentido vemos que la lengua tiene un enfoque hacia los de afuera. Es una realidad que sucede. Quizás en algunas perspectivas del cesacionismo, al leer estos textos, al ver ese enfoque evangelístico de las lenguas, se ha llegado al punto de decir que los dones del Espíritu extraordinarios han cesado, particularmente las lenguas. Porque hay textos como los que acabamos de leer, particularmente el de Hechos capítulo 2, donde se da a entender que las lenguas tienen como un énfasis evangelístico, como que es una experiencia que trae la iglesia para aquellos que están fuera de la iglesia. Pero en sí no es el único enfoque que tiene el don de lenguas. Entonces, ese es uno de los enfoques, y es un enfoque de atrio, es un enfoque evangelístico, es un enfoque para aquellos que están fuera de la casa. Ahora, vamos a mirar que también el don de lenguas tiene un enfoque hacia la iglesia. Vamos a ir entrando. Ya hablamos del atrio y de su enfoque evangelístico hacia los incrédulos. Ahora vamos a hablar de un enfoque que va hacia la iglesia relacionado con el lugar santo.
En el lugar santo hay una interacción entre los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? La palabra del Señor nos muestra que somos reyes y sacerdotes. Son aquellos que han sido limpiados por Cristo y que hacen parte de la comunión y la vida de la iglesia. Es decir, que los sacerdotes son la iglesia y tienen una realidad y un servicio interno, profundo, pero es una interacción colectiva. Es decir, que en este enfoque hacia la iglesia tiene que ver con una relación íntima en comunidad. Tiene que ver con los panes, que es el partimiento del pan. Tiene que ver con el candelero, que es la comunión. Tiene que ver aún con el altar del incienso, que son las oraciones colectivas. Entonces hay un servicio colectivo. Eso es lo que sucede en el lugar santo. Un servicio colectivo y una interacción entre hermanos, un relacionamiento entre hermanos por medio del servicio. Y en ese contexto también opera el don de lenguas. Ahora, mire lo que dice el versículo 5 de 1 Corintios capítulo 14. Versículo 5 de 1 Corintios capítulo 14. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es como que el Espíritu Santo nos está mostrando, por medio de Pablo, que el don de profecía tiene un impacto mayor, porque al decir mayor se está refiriendo al principio del compartir y a que el bien colectivo está por encima del bien individual, porque es un tema de edificación. Entonces se le da una preferencia a la profecía, pero cuando las lenguas están acompañadas con interpretación, llega como a la misma estatura. Es decir, tiene el mismo enfoque hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos los hermanos van a recibir don de interpretación y no todos los hermanos van a recibir don de lenguas. Pero por supuesto es un don dado por el Señor y es importante. Entonces, con respecto al enfoque relacionado hacia la iglesia, estamos hablando de que hay una edificación hacia la iglesia. Mire lo que dice también el versículo 12 y 13 de 1 Corintios capítulo 14. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, y al decir dones espirituales son todos los dones que mencionó 1 Corintios 12, dice, procurad abundar en ellos. Es decir, hay que anhelar los dones, hay que procurar abundar en ellos, andar en ellos. Eso debe estar en nuestro corazón, ¿sí? Y luego dice, para edificación de la iglesia. Es decir, no es un asunto en el cual el hermano que posee el don se va a convertir en el epicentro, sino que es un asunto para la edificación. Dice, por lo cual, versículo 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces vemos que hay una descripción sobre la importancia del don de interpretación. Es decir, el don de interpretar tiene que ver con esa habilidad sobrenatural, porque opera de una forma sobrenatural, donde se entiende con claridad, de una manera sobrenatural, cuando hay una lengua que proviene de Dios. Y eso trae edificación. El hermano que posee el don de lenguas tiene como una obligación escritural de orarle al Señor para que le conceda el don de interpretación. No quiere decir que el hermano va a decir, bueno, entonces tiene que suceder ya. No, pues por supuesto, quizás hay unos tiempos, hay un proceso, eso lo conoce el Señor, pero la palabra incita a que aquel hermano o hermana que posee este don debe tener esa realidad para edificación de la iglesia, porque luego le va a exigir la misma escritura que si no hay interpretación, calle en la iglesia. Ahora, si ese hermano no ha madurado en esa realidad o no ha experimentado el don de interpretación, es bueno que la iglesia identifique no solo los hermanos que hablan en lenguas, sino los hermanos que tienen don de interpretación de lenguas. Porque eso también es un ejercicio. Se ejercita el don de lenguas y se ejercita el don de interpretación de lenguas. Y todo eso se debe hacer en orden. Ahora, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo sigue cayendo y cayendo y cayendo
como en la casa de Cornelio, sobre hermanos y los hermanos comienzan a hablar en lenguas. Debe la iglesia inmediatamente decir, no hermano, no hable en lenguas, porque es que definitivamente la palabra dice que es mejor que calle. Estamos hablando del tema de la novedad y debemos ser pacientes. Es decir, a veces también hay una realidad que tiene que ver con experimentar dones del Espíritu. Con experimentar dones del Espíritu. Y cuando los hermanos hablan en lenguas, y eso sucede inmediatamente en la reunión, eso nos obliga a nosotros a entrar en esa realidad. Nos obliga a nosotros a entender que eso es una realidad, que eso es una señal. Es una señal en medio de la iglesia. Dice, la misma palabra nos muestra que una de las evidencias de creer, dice, y hablarán nuevas lenguas. Entonces, es una señal que ocurre. Y es algo que debe suceder. Lo que sucede es que históricamente ocurrieron cosas con estos asuntos donde quizás en algunos contextos de iglesia ni siquiera solamente fueron lenguas originales de parte de Dios, sino quizás lenguas demoníacas o manipulaciones humanas. Entonces eso sí ha sucedido. Y por eso muchos hermanos en muchos contextos de iglesia, particularmente los que abrazan el cesacionismo, sienten una repulsión a esa realidad. Pero eso no debe suceder en medio de nosotros, porque el propósito de este tipo de experiencia eclesial es volver al 100% de la pureza de la palabra. Y eso también incluye esto. Entonces debe haber una palabra que es la palabra equilibrio. Podemos andar en esto con amor y con equilibrio. ¿Por qué digo con amor? Porque pueden haber momentos donde quizás uno de ustedes experimente esa realidad del don de lengua. Si no, por eso vamos a decir, mira hermano, hermana, 1 Corintios 14 dice que debe hacer silencio, porque cuando sucedió en la casa de Cornelio, Pedro no los calló. Sino que debemos ser pacientes y luego vamos a entrar poco a poco en esa realidad, donde vamos a ordenar, donde la palabra no solamente habla de don de lenguas, sino don de profecía, donde dice hasta el punto que dice, y si entra alguien y todos comienzan a profetizar, imagínense, ni siquiera uno o dos, y varios comienzan a profetizar, dice, por todos es convencido y por todos es juzgado. Se puede notar esa dimensión tan profunda del don de profecía, donde el Espíritu Santo le muestra a un hermano una realidad de esa persona, a otro otra realidad de esa misma persona, a otro esa otra realidad de esa misma persona. Es una realidad que muestra la palabra sobre la manifestación del don de profecía y es bíblico. Y sucede y ha sucedido. Entonces, es importante que para llegar a ese punto de ejercitamiento de eso, pues debemos que ejercitarnos. Y debemos movernos, debemos operar, no debemos reprimirnos, porque el Espíritu Santo está haciendo algo. Entonces no podemos apagar al Espíritu, detener lo que Él está haciendo, pero en amor vamos a ir poco a poco a observar lo que la Escritura nos dice para podernos ordenar. El versículo 19 de 1 Corintios 14 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Esa palabra enseñar es muy importante, porque cuando se habla de esa palabra enseñar es la palabra categeo, que significa instruir. Es decir, que ese texto no está diciendo que Pablo enseñaba idiomas, sino que lo que el texto está diciendo que estaba instruyendo a la iglesia sobre la relación del don de lenguas con la interpretación y cómo debían operar en los dones sobrenaturales del Espíritu. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora miremos lo que dice esa regla eclesial allí en el versículo 27. Estamos tomando varios versos. 27 y 28 dice, si habla alguno, versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Entonces ya hay un orden allí, hay realidades allí, pero eso es un orden, como les mencionaba, que de la novedad al orden hay un desorden, hay que tener paciencia, pero vemos que hay un orden que comienza a marcarse. Pero para que ya ese orden tiene que haber un ejercitar. El que recibe un don ya tiene la responsabilidad de administrar ese don. Entonces, dentro de la administración del don de lenguas hay que dar por interpretación. Y debemos también identificar a los hermanos que poseen el don de interpretación. Entonces dice que sean 2, ¿sí? Que sean 3. El texto dice 27, dice 2 o 3 y por turno y uno interprete. Entonces note que
el mismo texto nos lleva a la realidad siguiente. Cuando uno recibe un don, y particularmente el don de lenguas, uno experimenta algo tan sobrenatural que pareciera que esta realidad lo controla a uno. Pero en la madurez de la operación de ese don y la experiencia con ese don, uno comienza a entrar en la experiencia de lo que el texto dice: el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, miren lo que sucede acá: pueden hablar en lenguas en turno. El hermano puede detenerse y el otro hermano puede continuar, y el otro hermano puede continuar, y un solo intérprete para los tres. Es lo que está diciendo el texto en esa iglesia primitiva de Corinto. Ahora, miremos lo que dice el versículo 30. Dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces es interesante también esa realidad del orden. Ya no estamos hablando de la novedad, que ya lo mencionamos en Hechos 10, sino que estamos hablando como esa situación relacionada con el orden. Mire cómo el mismo texto nos muestra que uno puede llegar a momentos donde puede callar para que otro continúe con la experiencia. Listo. Entonces, nosotros podemos madurar en el don para poder transicionar de la novedad al orden. Y todos los dones del Espíritu deben madurar. Es decir, que no solamente madura el carácter del creyente, sino que también los dones maduran. Mire que la palabra nos habla del ministerio del profeta y nos habla del don de profecía. Entonces, el ministerio profético es un don de profecía que maduró. Entonces, tanto el don como el creyente deben madurar. Y nosotros debemos disfrutar todo lo que el Señor nos trae. Entonces, este enfoque es el enfoque del lugar santo. Note que el don de lenguas se enfoca hacia el atrio, ya lo vimos. Se enfoca hacia el lugar santo, que tiene que ver con una realidad entre nosotros, pero también una realidad relacionada con el lugar santísimo. ¿Qué estamos buscando con estas enseñanzas? Vamos a describir los dones durante este periodo y vamos a observar lo que la palabra del Señor nos dice sobre los dones. Y los hermanos que tienen los dones van a poder identificarse con estas realidades, y eso les va a servir también a ellos para crecer, y los que no los tienen también para crecer en el entendimiento. Entonces, todo esto lo necesitamos. Amén. Amén. Entonces, vamos a hablar entonces del último enfoque. Y ese último enfoque nos revela de alguna manera la naturaleza de ese don. Nos habla de la esencia de ese don. Entonces, es el enfoque que ya no tiene que ver hacia el incrédulo, que ya no tiene que ver hacia los hermanos, sino que tiene que ver hacia el Señor, que ya tiene que ver con algo más íntimo. Es algo que los hermanos no observan, no escuchan, no ven. Es algo privado, es una realidad íntima. Es un don de intimidad, es una realidad profunda, íntima. Entonces, porque el arca nos revela la profundidad de la doctrina de Cristo y también de la presencia del Señor. Entonces ya es una relación individual. Mire lo que dice el versículo 28 de 1 Corintios capítulo 14 para hablar de ese aspecto íntimo. 1 Corintios 14, versículo 28. Dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y es interesante esas dos palabras del final, o esas dos expresiones del final. Dice que el que habla en lenguas en ese contexto habla para sí mismo y habla para Dios. Así que ese enfoque íntimo es un enfoque para el Señor, pero también para sí mismo. ¿Por qué? Miremos lo que la palabra del Señor nos dice. Correcto. Es algo interno. Entonces miren lo que la palabra del Señor nos dice. El versículo 2 de 1 Corintios 14 nos revela la naturaleza del don de lenguas. Dice 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas le habla a la iglesia. Porque el que habla en lenguas habla idiomas para evangelizar a otras naciones. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Cuando dice nadie le entiende, se refiere a todas las naciones de la tierra. Nadie le entiende
aunque por el Espíritu habla misterios. Y mire que inicia inaugurando el Espíritu Santo esa realidad por medio de Pablo, porque es la naturaleza del don. No empezamos hablando de esto para mencionar una entrada del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, yendo como en esa transición, pero realmente el texto arranca hablando de que esa es la naturaleza del don. Más adelante vamos a ver todas las demás realidades. Entonces el propósito del don de lenguas y su naturaleza no es hablar a los hombres. Se manifiesta en una realidad hacia la iglesia, es un enfoque, y también hacia los incrédulos como lo vimos, pero su naturaleza principal es hablarle a Dios porque nadie le entiende. Nadie le entiende. Así que el objetivo principal del don de lenguas es hablar con Dios. Es orar, es hablar con Dios. Dice, oraré con el Espíritu, cantaré con el Espíritu. Entonces también no solo tiene un enfoque relacionado al hablar con Dios, sino también en alabar a Dios. Entonces hay lenguas que son lenguas en cántico, ¿sí? Versículo 4 nos dice, mira lo que dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Debemos que hable para sí y hable para Dios. Ya vimos lo que dice el versículo 2, que hace el énfasis de hable para Dios. El versículo 4 dice, hable para sí mismo. Entonces uno dice, ¿cómo así el que habla en lenguas y habla a Dios y a sí mismo? Sí, lo que el texto está diciendo es que en el contexto de hablarse a sí mismo, tiene que ver con que cuando el hermano libera su experiencia privada, íntima con Dios en su relación de hablar en lenguas, no solamente le habla a Dios, sino que genera una situación en su interior. Es decir, que trae un beneficio en el interior por hablar en lenguas. Y el versículo dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces es interesante porque la palabra es oikodomeo, que significa construir. Significa construirse. De alguna manera el texto nos está dando a entender que el que habla en lenguas se construye a sí mismo. Que el que habla en lenguas trae un beneficio de la obra del Espíritu Santo en el interior. Es como que las lenguas, porque sabemos que la misma palabra nos muestra que somos espíritu, alma y cuerpo. Vemos que el Espíritu Santo está en el espíritu del hombre y esos dones son depositados en el espíritu. Al expresar el don de lenguas desde el espíritu y salir por nuestra boca, que es el cuerpo, obligatoriamente pasa por el alma. Y allí es donde ocurre la edificación. Es como que el usar el don de lenguas y usarlo constantemente, porque el texto luego dice al final, no impidáis el hablar en lenguas. ¿Sí? No impidáis el hablar en lenguas. Está como llevándonos a entender de alguna manera que esa experiencia acelera o estimula el proceso del Espíritu Santo en el alma del creyente. Los hermanos que no tienen el don de lenguas pueden orarle al Señor y pueden pedir eso, son dones, ¿sí? Pero estamos leyendo lo que la palabra nos dice. Entonces, luego vemos que el mismo texto dice, oraré con el Espíritu. Entonces nos muestra que es una realidad que no procede del alma, no procede del intelecto, no procede de las emociones, no procede de la voluntad. Procede del Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Miremos lo que dice, amados hermanos, allí, en el versículo 39 y el versículo 40. Dice, 1 Corintios 14, 39 y 40. Dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces ahí encontramos un equilibrio tremendo. Porque el texto está diciéndole a los hermanos que hablan en lenguas que no paren. Pero también está diciendo que haya orden y haya decencia. Entonces el hermano que habla en lenguas no debe parar. Cuando hay un hermano que habla en lengua, eso obliga a la iglesia a entrar en un escenario sobrenatural. Entonces el don de lenguas marca una pauta para entrar en una realidad sobrenatural, donde nos obliga a todos a orar por interpretación y a todos a entrar en esa realidad. Entonces si hay don de lenguas, hay otros dones. Si hay don de lengua, hay don de sanidad, hay don de milagros, hay don de discernimiento de espíritus, hay don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, hay don de... Todos los dones están allí. Entonces eso nos introduce en esa realidad y nos trae de alguna manera ese equilibrio. No impidamos el hablar en lenguas. Entendamos la situación entre la novedad y el orden, que hay un periodo de desorden. Disfrutemos al Señor en eso.
Seamos conscientes de la importancia del orden, pero también disfrutemos la novedad. Amemos a los hermanos que están estrenando y experimentando esa realidad. Oremos unos por otros. El que desee dones del Espíritu los pida al Señor y procuremos andar en decencia y en orden. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Amén.